Hace años, un astronauta llamado Michael Collins, del Apolo 11, declaró: la cosa que más me sorprendió fue que la Tierra proyectaba un sentimiento de fragilidad. Y cuanto más lejos iba, más pequeña y frágil parecía. A simple vista se pueden ver unas 5.000 estrellas. Con un telescopio de 4 pulgadas se pueden ver alrededor de 2 millones de estrellas. Y desde un observatorio se pueden ver más de 1.000 millones de estrellas. La creación tiene ese efecto en nosotros. Miramos el cielo estrellado y sentimos asombro. Escuchamos el rugir del océano y percibimos su grandeza. Exploramos las profundidades del universo y nos maravillamos. Porque considerar los cielos, la creación, nos hace ver la grandeza de Dios. Pero me pregunto, ¿será que es el único propósito de la creación mostrar la grandeza de Dios? ¿Es el único propósito que cuando nosotros veamos los cielos, las estrellas, las profundidades del océano, la complejidad de la vida, lo que Él ha creado, digamos: ¡wow! ¡Qué poderoso! ¡Qué grande que es Dios! ¿O será que hay un propósito quizás más profundo que a veces dejamos de lado? Creo que tiene que haber un propósito mucho mayor que mostrar la grandeza de Dios. Creo que tiene que haber un propósito mucho más profundo que mostrar el poder de Dios. Tiene que haber un propósito mucho más alto que mostrar la inteligencia y la creatividad de Dios. La pregunta es: ¿será que nos estamos perdiendo el principal propósito del relato de la creación? Acompáñame a Génesis 1 y vamos a leer los versículos del 1 al 31. Vamos a comenzar hasta el 25, a hacer una pequeña pausa para luego seguir leyendo, para descubrir juntos cuál es quizás el propósito más profundo de la creación de Dios. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena, y Dios separó la luz de las tinieblas. Y Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde, y fue la mañana, un día. Entonces dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Dios hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y así fue. Y Dios llamó a la expansión cielos. Y fue la tarde y fue la mañana, el segundo día. Entonces dijo Dios: júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco. Y así fue. Dios llamó a lo seco tierra y al conjunto de las aguas llamó mares. Y Dios vio que era bueno. Entonces dijo Dios: produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den su fruto con sus semillas sobre la tierra según su especie. Y así fue. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semillas según su especie y árboles que dan su fruto con semillas según su especie. Y Dios vio que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana, el tercer día. Entonces dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años, y sean por luminares en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Dios hizo las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para dominar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios vio que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana, el cuarto día. Entonces dijo Dios: llénense las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos.
Y Dios creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de las cuales según su especie están llenas las aguas. Y toda ave según su especie. Y Dios vio que era bueno. Dios los bendijo diciendo: sean fecundos y multiplíquense y llenen las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y fue la mañana el quinto día. Entonces dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganados, reptiles y animales de la tierra según su especie. Y así fue. Dios hizo las bestias de la tierra según su especie, y el ganado según su especie, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y Dios vio que era bueno. Para mucha gente, el relato de la creación de Dios es un cuento de niños. Es una de las historias que los niños pueden colorear en la escuela dominical. Para muchos es una colección de alegorías con alguna enseñanza moral. Muchos creen que fue la historia que se inventó antes de que conociéramos la ciencia. Ahora somos inteligentes. Entonces, esta historia quizás no es necesaria. Pero para una mayoría dentro del cristianismo, un cristianismo conservador, sano, bíblico, esto es verdad y es relevante para nosotros. Dios es poderoso, Dios es creativo, Dios es inteligente, pero para muchos ya no es relevante. Bueno, sí, Dios creó todo, Dios es grande, Dios es poderoso, pero yo estoy acá lidiando con el día a día. Dios está lejos, está bien, sí, Dios es poderoso, pero ¿qué tiene que ver conmigo, con el día a día? Vemos las noticias tristes de la maldad humana, familias destrozadas, muerte, robos. Y muchos se preguntan, ¿dónde está Dios? Pero continuando con el relato, por primera vez en este relato, veremos que Dios crea algo diferente. Dios crea algo imago Dei, que en latín significa a imagen de Dios. Algo en la creación tendrá la imagen de Dios. No son las grandes lumbreras, no es el poderoso mar, no son los monstruos marinos. Algo de lo creado será hecho a su imagen, la imagen misma del Creador. El Creador que hizo el universo también va a diseñar tu vida con propósito. Acompáñenme ahora los versículos 26 al 31. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. También les dijo Dios: miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto les servirá de alimento. Y a todo animal de la tierra, a toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y así fue. Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. Moisés escribió Génesis en primera instancia para los israelitas después del Éxodo. Los israelitas habían vivido por siglos en Egipto, donde los relatos de la creación estaban dominados por mitologías politeístas. Muchas culturas antiguas creían que la creación era el resultado de conflictos entre dioses. Pero Génesis 1 contrasta esto al presentar a un solo Dios que crea soberanamente por el poder de su palabra. Muchos creían que el sol,
la luna, el mar, eran dioses. Pero la Biblia enseña que toda la naturaleza está bajo el dominio de Dios y que no debe ser adorada. Ahora, tiene una estructura este relato que al estudiarla nos puede revelar algunos datos interesantes. Vemos que hay como una introducción, los versículos 1 y 2, donde la creación de todo sale de la nada. Dios crea los cielos y la tierra. Vemos que la tierra está desordenada y vacía, pero que el Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas. Luego tenemos los 6 días de creación. Tenemos los días del 1 al 3, donde Dios forma el mundo. O sea, Él se encarga de ordenar aquello que está desordenado. Día 1, versículos del 3 al 5, es la creación de la luz y la separación de las tinieblas. Día 2, versículos del 6 al 8, separación de las aguas y formación del cielo. Día 3, versículos del 9 al 13, creación de los mares y de la tierra seca, creación de la vegetación. Luego en los días 4 al 6, Dios llena el mundo. Se encarga de aquello que estaba vacío. Día 4, versículos 14 al 19, tenemos la creación de las lumbreras, el sol, la luna, las estrellas. Día 5, versículos del 20 al 23, creación de seres vivientes en el agua y de las aves en el cielo. Y día 6, de los versículos 24 al 31, creación de animales terrestres y del ser humano a imagen de Dios. Luego en el versículo 31 encontramos una conclusión. Dios mira todo lo creado y declara que es muy bueno o bueno en gran manera. Y algunas cosas se destacan de esta estructura, que en una simple lectura quizás perdemos de vista. Se repiten algunas frases que obviamente se aprecian mejor en el idioma original, en el hebreo. Bará significa crear, aparece 3 veces y se usa exclusivamente para la acción de Dios, porque significa crear desde la nada. Ningún ser humano puede crear desde la nada, solo Dios. Destaca que Dios es el único creador absoluto. Luego tenemos Elohim, 35 veces en este capítulo. Significa Dios. El uso repetitivo refuerza que toda la creación está centrada en Él. Es por Él y es para Él. Luego tenemos Wayomer, y dijo. Aparece 10 veces. Cada día de la creación comienza con esta expresión. Muestra que la creación sucede por el poder y la soberanía de la palabra de Dios. Wayar, y vio Dios que era bueno. 7 veces, más una vez que dice muy bueno. Enfatiza que todo lo que Dios hace está motivado por su bondad y que es precisamente bueno. Luego vemos que hay una relación simétrica entre los días de la creación. Los días están claramente segmentados. Hay un contraste entre lo desordenado y vacío, los versículos 1 y 2, y lo que Dios hace en los 6 días. En los días del 1 al 3 se forma el mundo y en los días del 4 al 6 se llena. Y hay una relación entre el día 1 y el 4, entre el 2 y el 5 y entre el 3 y el 6. Esta simetría refuerza el orden intencional de Dios en la creación. Y existe un desarrollo en complejidad. Cada día introduce elementos más complejos y culmina con la creación del ser humano, nada más y nada menos que a imagen y semejanza de este poderoso creador. Y no debemos de pasar por alto que este poderoso creador provee de alimentos y de todo lo necesario al ser humano. Incluso sabemos que este varón y hembra los creó es porque vio Dios que no es bueno que el hombre esté solo y le creó ayuda idónea. Entonces Dios proveyó para sus necesidades físicas y para sus necesidades emocionales. El relato se cierra con una evaluación divina. Termina con un bueno en gran manera.
y con eso termina su obra. En los próximos versículos, en el capítulo 2, tenemos el séptimo día, el día del descanso, el cual no voy a entrar en este momento, pero me quiero centrar en su creación. La pregunta es, ¿cuál es la verdad central de este pasaje? Nos acercamos, podemos encontrar un montón de datos, vemos la estructura, pero ¿cuál es la verdad central que sale de este pasaje? Esta verdad central tiene que ser el punto principal del sermón. Yo creo que la verdad central es que Dios, único y soberano, creó todo el universo por su palabra y para su gloria, estableciendo el fundamento de su autoridad sobre toda la creación y su propósito para la humanidad. Lo voy a repetir una vez más. El Dios único y soberano creó todo el universo por su palabra y para su gloria, estableciendo el fundamento de su autoridad sobre toda la creación y su propósito para la humanidad. Esta estructura nos permite ver ciertas cosas. Hay un orden y una intención de parte de Dios en la creación. No hay caos, no hay casualidad. Hay un diseño progresivo. La creación del ser humano, imagen de Dios, es el clímax del relato. Dios es soberano. Él habla y todo se hace sin oposición. Dios no pide permiso, Dios no pide disculpas y Dios no da explicaciones. De hecho, me encanta cómo comienza la Escritura. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. No te explica cómo es Dios, qué estaba pasando, porque hay un solo Dios. Dios no abandona su creación. De hecho, Él provee compañía, su espíritu se movía en las aguas y en ningún momento en el relato vemos que Él se va, que Él abandona. Provee alimentos, como vimos. Todo es bueno. Nos muestra su sabiduría y su bondad. Es una creación diseñada para reflejar su gloria. Todo este esquema resalta que la creación no es solo un acto de poder, sino un acto con un propósito que apunta a la gloria del Creador. En otras palabras, podemos decir que el Creador es poderoso, inteligente, creativo, soberano, bondadoso, proveedor y digno de toda gloria. Y algo más que vamos a descubrir en breve, si se quedan conmigo en los próximos minutos. Génesis 1:1 comienza diciendo: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. No fue el Big Bang quien dio origen al universo. No fue el azar quien formó el mundo. No fue una evolución de millones de años. Fue la voz del Creador. Fue la palabra poderosa, autoritativa y soberana del Creador. Y solo este versículo, solo el primer versículo de la Escritura, ataca 7 falsas creencias, como mínimo. Ataca el ateísmo que dice Dios no existe, en el principio Dios. Ataca el materialismo que dice que solo existe la materia y que no hay mundo espiritual, en el principio Dios. Ataca el dualismo que dice que hay dos principios, un creador bueno y otro malo, que están en una eterna batalla, como jugando una pulseada. En el principio Dios. Ataca el panteísmo, que dice que todo en la creación es Dios. Ataca la evolución, que dice que todo fue evolucionando por un cúmulo de accidentes. Ataca el politeísmo, que dice que hay muchos dioses. Ataca el humanismo, que dice que el hombre es el centro del universo. Y si leemos un versículo más, versículo 1-2, su espíritu se movía en la superficie. Ataca el deísmo, que dice que Dios creó el mundo y lo abandonó. Esa lamentablemente es la teología de muchos en las iglesias cristianas, una especie de fatalismos. Dios creó todo, si Dios es poderoso, pero se fue, Él dejó el mundo funcionando y que se dé como se tenga que dar. Si se matan, se matan, pero bueno, Él ya cumplió. Él está en el cielo, en su trono, y nosotros estamos acá un poco a la deriva de nuestras decisiones. Pero eso no es lo que enseña la Escritura.
Si volvemos una vez más nuestra atención a la creación del ser humano, versículos 27 y 28, dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y los bendijo. ¿Qué es eso? Eso nos tiene que llamar la atención. Un creador, Dios, por definición Dios es único. No puede existir dos dioses con todas las perfecciones. No puede haber dos seres que sean todopoderosos. No puede haber dos seres que sean omnipresentes. No puede haber dos seres que sean omniscientes. Por definición, debe existir un solo Dios. Y este Dios, único, absoluto, poderoso, bendice a su criatura y provee para su criatura. Y le da dominio sobre su creación. Acá nos podemos preguntar, ¿Dios necesitaba al ser humano? No, porque es Dios. No es necesario profundizar en eso. ¿Qué podría necesitar Dios de nosotros? ¿Dios se sentía solo? No, no se sentía solo. ¿Necesitaba Dios de algún ser creado que lo adorara para sentirse más Dios? No. ¿Sabía Dios que el ser humano iba a pecar, que se iba a rebelar, que iba a ser rebelde a Él, que le iba a dar la espalda? Sí, Dios sabía. La pregunta es, ¿por qué Dios creó al ser humano? ¿Y por qué lo creó? Imago Dei, a su imagen y semejanza. Hay un salmo de David que me encanta. Salmo 8, un par de versículos voy a leer simplemente, 3 y 4, que dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que lo cuides? Voy a leerlo una vez más, Salmo 8, 3 y 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que lo cuides? ¿Qué otra traducción podría ser para que lo visites? David se asombra de la grandeza de Dios. Probablemente estaba mirando el cielo estrellado, la grandeza del firmamento. Y David se asombra de la pequeñez del ser humano, como este astronauta del Apolo 11. Pero más se asombra de la relación que tiene este Dios grande con esta creación pequeña, el ser humano. Como si David dijera, si Dios es tan grande y el ser humano es tan pequeño, ¿por qué Dios lo cuida? Si hay tanta diferencia entre el creador y la criatura, ¿por qué Dios la visita? Y acá nos tenemos que preguntar una vez más, ¿cuál es la principal razón por la cual Dios creó al ser humano? En el principio, comienza diciendo la Escritura. Se refiere a cuando Dios creó el espacio, tiempo y materia. Antes de que Dios comenzara a crear el espacio, el tiempo, la materia, estaba Él. Dios, en lo que se conoce como la eternidad primera. Antes de que comenzara a contar el tiempo para nosotros, porque Dios, creador, está fuera del tiempo, se le conoce como eternidad primera. Y cuando tengamos los nuevos cielos y la nueva tierra y ya no corra más el tiempo, se conoce como la eternidad segunda. La Biblia también nos cuenta algunas cosas sobre la eternidad primera. O sea, antes de en el principio. Salmo 90, versículo 2 dice, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Dios es eterno. Dios estaba en la eternidad primera, Dios estará en la eternidad segunda. Y Dios está en medio de nuestros tiempos.
Quizás alguien se puede preguntar, ¿quién creó a Dios? Bueno, Dios no tiene principio ni fin. Si Dios hubiera sido creado, ¿quién creó al creador de Dios? Si Dios se hubiera formado solo, entonces de la nada habría salido todo. La eternidad de Dios definitivamente es un concepto que no entra en nuestras mentes finitas. Es un concepto que supera nuestra razón, pero no es irracional, es suprarracional. Que no entre en mi pequeña mente no significa que sea irracional. De hecho, la eternidad de Dios es la única explicación teológica, filosófica y racional posible. En otras palabras, se necesita más fe para ser ateo que para ser cristiano. Y tenemos otra expresión en la Biblia donde nos habla de en el principio. Está en Juan 1, del 1 al 3. Quizás muchos lo saben de memoria, me pueden acompañarse, sean Juan 1, del 1 al 3. En el principio ya existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio, cuando se empieza a crear espacio, tiempo y materia, cuando comienza la creación, ya estaba el Verbo. Así que el Verbo no fue creado. El Verbo estaba antes de la creación, en la eternidad primera. Cuando comenzó el tiempo, el Verbo estaba ahí. Y si no está limitado por el tiempo, el Verbo es eterno. Cuando hubo espacio, el Verbo estaba ahí. Y si no está limitado por el espacio, el Verbo es omnipresente. Cuando se creó la materia, el Verbo ya estaba ahí. Y si no está limitado por la materia, es sobrenatural. Entonces el Verbo es preexistente, eterno, omnipresente y sobrenatural. Y es autosuficiente porque es antes de que algo o alguien exista. Por ende, el Verbo es la causa primera, la causa no causada que causa todo lo demás. ¿Vieron ese razonamiento? ¿De dónde venimos? Algunos dicen del mono. Bueno, ¿quién creó el primer mono? Bueno, viene de X. ¿Okay? ¿Quién creó ese X? Y así vas a ir toda la vida hasta llegar a una causa primera. El Verbo, según el versículo 3, es el agente creador. El creador, el Verbo, es Dios. No tenemos otra posible conclusión. Pero también Juan nos dice que el Verbo estaba con Dios. Lo cual complica un poco las cosas. Entonces se pone bueno esto. La expresión en griego es prostonteon. Esta expresión en griego es mucho más rica que nuestra traducción en español. Prostonteon significa mucho más que la existencia del Verbo junto a Dios. W.R. Cook describe a dos seres personales, el uno frente al otro, enfrascados en un discurso inteligente. En la eternidad primera, antes del espacio, el tiempo y la materia. Prostonteon da a entender que el Verbo estaba cara a cara con Dios. El Verbo, desde toda la eternidad, estaba con Dios en comunión íntima y profunda. Y también nos dice que el Verbo era Dios, Theos en ho logos. El Verbo es una persona, no un atributo de Dios, ni algo que emana de Dios. El Verbo es Dios, pero el Verbo está cara a cara con Dios. El Verbo tiene la misma esencia que Dios, pero sabemos que no puede existir dos dioses. Así que estamos frente a un Dios que existe en tres personas. El cristianismo bíblico cree que Dios es uno y que existe eternamente en tres personas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios
El Espíritu Santo es Dios. Existe un solo Dios y este Dios existe en 3 personas. Ahora ustedes me estarán diciendo, bueno, está muy interesante todo esto, pero ¿qué tiene que ver con la creación? Bueno, el Dios que creó todas las cosas es un Dios trino. Y nosotros tenemos mucha más información de la que a veces nos damos cuenta respecto a la eternidad primera en la palabra de Dios. Y quizás esa información que tenemos nos puede revelar un poco más del propósito de Dios en la creación. Acompáñenme por un segundo a Hebreos 13:20. Ahora bien, que el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quiero detenerme en esta expresión pacto eterno. Un pacto que fue hecho fuera del tiempo. Un pacto que no está limitado a la creación, a los seres humanos, al espacio, al tiempo y a la materia. En el principio, había un pacto eterno. ¿Qué significa este pacto eterno? Es un pacto que existía antes de la creación del mundo y que se cumplió en la obra de Cristo. En la eternidad pasada, las 3 personas de la Trinidad hicieron un acuerdo en el cual el Padre eligió un pueblo para salvar y le dio este pueblo a su Hijo. El Hijo se comprometió a encarnarse, vivir en obediencia y derramar su sangre para redimir a los elegidos. Y el Espíritu Santo se comprometió a aplicar esta obra redentora de Cristo, regenerando y santificando a los elegidos. Spurgeon comenta sobre este pacto eterno. En la eternidad un consejo divino se llevó a cabo. El Padre decretó nuestra salvación y el Hijo se comprometió a obtenerla con su sangre y el Espíritu Santo a aplicarla. Este es el pacto eterno del cual nuestra salvación depende. Entonces, en el principio creó Dios y ver todos los detalles y todo lo que creó, vemos en la eternidad primera que había un pacto eterno que tenía que ver con personas que aún no habían sido creadas. Efesios 1, del 4 al 6, dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Podríamos decir en su Hijo amado. Entonces ahora esto arroja un poco más de luz. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, nos escogió en Cristo, nos escogió en el Verbo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, apartados, sin mancha delante de Él. Y en amor, no se pierdan de estas 2 palabritas, en amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Antes de la fundación del mundo, desde antes que se creara el tiempo, en la eternidad primera, el Hijo estaba cara a cara con el Padre. Dios decidió tener comunión con nosotros antes de que algo fuera creado, incluso antes de que nosotros seamos creados. Antes de la creación, Dios ya había planeado la redención en Cristo.
Como han dicho muchos teólogos, antes de que Dios diga, sea la luz, Dios dijo, sea la cruz. Segunda Timoteo 1:9 dice, nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. ¿Cuándo nos fue dada la gracia en Cristo Jesús? Desde la eternidad primera. Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde tiempos eternos. Dios tenía un plan de salvación desde la eternidad primera. No fue la reacción al pecado. Me desobedecieron, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, matamos un par de animales, les cubrimos ahora la vergüenza ocasionalmente y luego vemos que, voy a mandar a mi hijo a la tierra. ¿No es esto lo que vemos en las Escrituras? Queridos hermanos, Génesis 1 no es solo un relato sobre el origen del mundo. Es una proclamación teológica del carácter de Dios y sobre la centralidad de Cristo, sobre el propósito de la humanidad. El mundo no es un accidente. Fue creado con orden, intención, para la gloria de su Creador. Y si no me creen, acompáñenme a Juan 17, del 3 al 10. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste, y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. ¿Es este un simple hombre orando a Dios, pidiendo recibir gloria? Jesús dice que existe un único Dios, versículo 3. ¿Cuántos dioses existen? Uno. Un solo Dios. Sin embargo, la vida eterna es para conocer tanto al Padre como al Hijo. El Hijo le da gloria al Padre, versículo 4. Y el Hijo espera recibir la gloria que tenía antes del principio, versículo 5. Cuando nosotros ya leímos en Juan 1:1 que estaba cara a cara con el Padre, hablando en una relación perfecta. Todo lo del Padre es de Él y todo lo de Él es del Padre, versículo 10. Yo he sido glorificado en ellos, Él acepta la gloria. Y nos habla de la misión de Jesús en esta tierra. Dar a conocer a Dios a aquellos que el Padre le ha dado. ¿Le ha dado Dios a Jesús todas las personas? Versículo 6. No. Dios escogió a cierto número de personas y se las dio al Hijo. Esto habla de su inmensa gracia, de su inmensa misericordia. Jesús ni siquiera ora por aquellos que el Padre no le dio. Versículo 9. ¿Difícil de digerir? Claro que sí. Pero que esto nos invite a profundizar en las Escrituras, no a leerlas superficialmente. Y hacer el debate teológico que quieras hacer, pero cuando termines, cae de rodillas y agradece la gracia, la bondad, el amor, la misericordia de este Dios, Creador todopoderoso, que desde antes de la eternidad te escogió para que seas su hijo y tengas una relación personal con Él. Génesis 1 establece a Dios como el creador soberano y el redentor de nuestras almas.
El Evangelio no comienza con la cruz, sino en la eternidad, con Cristo creando todo para su gloria. La humanidad fue creada a imagen de Dios, pero el pecado distorsionó esa imagen. Y eso lo vamos a ver el próximo domingo, Dios mediante, cuando nos acerquemos a Génesis 3. Pero el Evangelio proclama que en Cristo, llamado el último Adán, esa imagen es restaurada. Así como Dios dijo, sea la luz, Cristo es la luz del mundo. Pero lo que es más increíble aún es que Dios ilumina nuestros corazones en tinieblas. En 2 Corintios 4:6 dice, pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Nos acercamos a Génesis 1, vemos el relato de la creación y vemos el poder y la soberanía y la autoridad de este Dios que con su palabra dice, sea la luz y se disipan las tinieblas. Y Pablo nos dice en 2 Corintios que ese mismo poder fue el que obró en nuestros corazones cuando Dios dijo, sea la luz, para que nosotros podamos ver la gloria de Cristo, cuán glorioso es Cristo, para que voluntariamente podamos correr a Él, abrazar el Evangelio, creer el Evangelio, postrarnos a Él en obediencia, en adoración, porque definitivamente estábamos en tinieblas. El propósito de Génesis no es solo mostrarnos la grandeza de Dios, es mostrarnos su eterno amor redentor. El propósito quizás más profundo de Génesis 1 no es mostrarnos cuán grande, poderoso y autoritario es Dios, sino mostrarnos su eterno amor redentor, amor particular por su pueblo, escogido desde la eternidad primera, para que este pueblo muestre su gloria y para que este pueblo viva conforme a sus mandamientos. Si sos creyente en Cristo, si sos un cristiano, tenés que reconocer la soberanía de Cristo sobre toda la creación. Y debes de vivir en humildad, debemos de vivir en humildad, sabiendo que todo lo que existe fue creado para Cristo y por Cristo. Debemos de rendirnos completamente a su autoridad en todas las áreas de nuestra vida. En otras palabras, dejemos de pelear con el Creador. Reconoces que sos una simple criatura, pero al mismo tiempo recordá que fuiste objeto de su amor, que fuiste objeto de su misericordia. Que Dios te escogió, Dios derramó su amor, Dios no te necesitaba. Es por el puro afecto de su voluntad que dijo, sos mío. Y no solo te vas a quedar en esta línea de tiempo, vas a estar en la eternidad próxima conmigo. ¡Cuánto amor! Y si no sos creyente, si no sos cristiano, si no has entregado tu vida a Cristo, si no te has arrepentido de tus pecados, si no crees que Cristo es el Redentor, el Salvador, es hora de arrepentirte y poner tu fe en Él. Creer en el Evangelio. La creación misma habla de Cristo, de cuán glorioso es Él. Y fuera de Él no tenemos esperanza. Entonces, deja de lado tu pecado y corre a Él. Abandonate en sus brazos. Él te puede salvar. Él te puede limpiar. Génesis nos ayuda a ver al Creador con manos de carpintero. El Creador que vino del cielo a la cruz, del trono del Padre al vientre de una madre, de la gloria al madero, de estar cara a cara con el Padre a recibir burlas y una muerte vergonzosa, de crear todo en el universo a estar en una tumba. No debemos de olvidar nunca Colosenses 1, 16 a 17, que dice de Cristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen.
Entender que Jesús es el creador de todo nos ayuda a entender su amor. Jesús creó a Judas, quien lo iba a traicionar. Jesús creó el árbol con el cual se haría la cruz. Jesús proveyó el oxígeno que respiraba el hombre que clavó los clavos en Jesús. Jesús hacía bombear el corazón de quienes gritaban, ¡crucifíquenlo! Jesús proveyó comida, abrigo y salud a quienes eligieron a Barrabás en lugar de Jesús. Hermanos, podemos ir al taller del carpintero. Él no solo tiene manos grandes para crear constelaciones y planetas. Él no solo tiene manos poderosas para crear galaxias y el espacio sideral. Él tiene las manos de un carpintero que trabaja en los más mínimos detalles de la madera. Él tiene las herramientas para reparar lo que se ha descompuesto. Y Él sabe cómo pulir las áreas de tu vida que necesitan ser trabajadas. Él puede construir una obra de arte con tu vida. Un creador con manos de carpintero. Y un salvador con manos de creador. Él puede crear el corazón de un adorador donde hay un corazón de piedra. Él puede crear luz y disipar las tinieblas de tu entendimiento. Él puede darle vista a los ciegos espirituales para que vean la gloria de Cristo. Él puede limpiar un alma sucia. Él puede darte propósito. Jesús, el creador que te formó a su imagen. Jesús, el redentor que murió porque te amó. Jesús, el creador con manos de carpintero. Oremos.